Dicen que lo pasaron muy mal, que la vivencia en aquella época fue horrorosa, que pasaron muchas calamidades, mucha hambre. Mi abuelo no podía trabajar, entonces tuvo que guardar todas las herramientas, al ser carpintero, debajo de las tejas de la casa para evitar que se las quitaran. Hola, me llamo María Dolores Borrego Delgado. Mi familia es de un pueblo de Extremadura, de Badajoz, que es de Fuente de Cantos. Y bueno, os voy a contar un poquitín la historia que me contaba mi madre por parte de la familia materna de mi abuela y sobre la guerra civil. Mi madre en aquella época tenía 8 años cuando entraron las tropas y sobre todo ella decían que eran los moros que entraron allí. Mi abuelo era carpintero, mi abuela era ama de casa y era mi madre la mayor, que tenía 8 años, tenía un hermano 5 años más pequeña que ella, y luego tenía una hermana más pequeña todavía. Y dicen que lo pasaron muy mal, que la vivencia en aquella época fue horrorosa, que pasaron muchas calamidades, mucha hambre. Mi abuelo no podía trabajar, entonces tuvo que guardar todas las herramientas, al ser carpintero, tuvo que guardar todas las herramientas debajo de las tejas de la casa para evitar que se las quitaran. Tenían que dejar las puertas abiertas por la mañana, de noche, a todas horas. Y realmente pues lo pasaron mal. Gracias a una higuera, decía mi madre que gracias a una higuera que tenían en el huerto y poco más, llegaron a sobrevivir. Comentaba de que mi abuela se levantaba a las 4 de la mañana que llevaba un cazuelo a la iglesia para que las monjas le dieran algo de comer, y que aquello era inmenso de eso. También me contaba que a las chicas jóvenes que les cortaban el pelo, les ponían moñitos, les daban aceite de recino y que las llevaban por todo el pueblo haciéndose sus necesidades por arriba y por abajo, sacaban a la gente de las casas para que se rieran de ellas. Una situación un poco, lo piensas, un poco dramática y horrible. Recuerdo que decía mi madre, lo que más me recuerdo de ella era decir que a las 5 de la mañana oír tiros, porque desde la parte donde tenían mis abuelos el patio daba para la zona del cementerio y se oían disparos y decían madre, que están cayendo, madre, y solamente eran disparos y fosas comunes donde enterraban a la gente. Horroroso. Recuerdo también que me contaba un poco la historia de su abuela, por parte de madre, que fue abandonada, cuando nació la abandonaron en una casa. Bueno, no se llaman casas, se llaman, como, no me acuerdo. Da igual. Bueno, se llaman, Sí. eran terratenientes que tenían tierras y tal, y la abandonaron a la puerta. Y bueno, la cuidaron como una hija. No tenía hijos, aquella familia no tenía hijos, entonces fue la heredera de las tierras de todas aquellas personas. Entonces mi bisabuela se casó y tuvo 7 hijos, entre ellas estaba mi abuela, que era la mayor, con tan mala suerte que mi bisabuela se murió de cáncer de pecho, y todos ellos heredaron las tierras. Cuando entraron las tropas, mis tíos abuelos
por temor a que los encerraran y por no ser de pura sangre de dueños de eso, tuvieron que huir a Francia. Y hablo de tres tíos abuelos, cogieron y que entraron las tropas y se marcharon y tuvieron que huir a Francia. Y allí, pues hasta que no se terminó la guerra, no volvieron, con un poco de seguridad para sus propias vidas. Y te hablo de tíos abuelos que tenían 15, 16, 17, 18 años, muy jovencitos, y que lo pasaron muy mal. Otra historia que me contaba mi madre fue cuando, antes de empezar la guerra, los republicanos pues estaban un poco enfadados, que decían, con los terratenientes, porque todo lo que ellos cultivaban, pues los precios, decían que los terratenientes que tenían el poder de tener los precios del trigo, de los garbanzos, de todos los productos que ellos podían poder sobrevivir sobre ese tema. Entonces, no sé cómo fue la historia, pero encerraron a muchos de ellos, los encerraron en una iglesia de allí del pueblo donde está el ayuntamiento, y algún desarmado pues le prendió fuego, quedando allí atrapados muchísima gente y falleciendo de ellos. Y entonces, pues a raíz de eso fue cuando ya empezó las trifulcas en el pueblo, de que aquel fue, el otro fue, y fue cuando empezaron a ver las matanzas. Y cuando mi madre decía, madre, que se llevan a fulanito, que se llevan a citranito, y a las 5 de la mañana empezaban a dispararlos y a matarlos. Bueno, cosas que se te ponen los pelos de punta, porque recuerdo también que pasaba muchísima hambre todo el pueblo, pero muchísima hambre, y no era un pueblo pequeño, era un pueblo, es un pueblo enorme, grandísimo. Fíjate que cuando mi madre contaba aquellas historias, te obligaban a salir a la calle y te obligaban a reírte mismamente de esas personas, y el miedo era terrorífico. No sé qué más te puedo contar sobre esta historia, porque te podría contar historias que creo que podían haber pasado, pero lo que realmente mi madre me contaba era eso, y sobre todo cuando tenían 8 años. Recuerdo que a mi madre le mordió un perro rabioso. Decía que en aquella época, pues la hambruna te llevaba, pues a los animales se comían cualquier cosa, y entonces estaban por la calle, pues, y le mordió un perro rabioso, y mi abuelo tuvo que ir cerca a Francia a buscar penicilina, porque es que no tenían nada que pudieran salvarle la vida a mi madre. Si no, decían que la tenían que dejar morir con 8 años. O sea, era tremendo. ¿Y tú crees que ya se puede hablar de estos temas sin ningún tipo de reparo, que aún la gente no quiere escucharlo, no quiere hablar de lo que pasó durante la guerra, durante la dictadura? Yo creo que la gente mayor ha intentado olvidarse de todo esto, porque lo que pasaron fue muy duro. Fue muy humillante, muy duro, las penumbras, el hambre. Recuerdo que las mondas de las patatas que no querían los soldados, iba la gente, de contármelo mi madre, iba la gente a buscar esas mondas y cocerlas, y pasarse una semana cociendo ese tipo de mondas para poder comer. Cuando se moría el ganado, las mulas, esa zona de por ahí se trabaja mucho con mulas. Cuando no hay hambre, porque la gente se comía la paja que comían las mulas, pues ellos comían esa paja y las mulas se morían de hambre. Entonces mi tía, que era muy pequeñita, decía, madre, que han traído una mula, dame un cuchillo, madre, que han traído una mula, dame un cuchillo. Simplemente en cuanto veían un animal que se había muerto, el hambre que pasaban, ¿no? Que hasta
se comían los animales muertos. ¿Y tú crees que es importante contar estas historias, sobre todo a los jóvenes, a las nuevas generaciones, para que no vuelva a suceder? ¿Tú crees que Yo creo que es lo más importante. Lo que se olvida nunca ha existido. Entonces lo que tenemos que hacer es recordar de dónde hemos venido y de dónde... Y además es que creo que vamos por el mismo camino. Como no aparece nada, como todo parece que nos ha venido caído del cielo, no recordamos lo que ha pasado porque nadie nos lo ha contado. Y si nos lo contaron nuestros padres. Date cuenta que mi madre ahora mismo tendría 105 años. O sea que ya pasó lo suyo. 105 años tendría mi madre en este momento. Entonces, ¿quién te lo va a contar? Yo, por mucho que le cuente a mis hijas me dirán, mamá, ¿dónde se quedará eso ya? Pero claro, las historias vienen porque te lo han contado tu abuelo, tu padre, tu madre y dices tú, pero ahora eso ya ha desaparecido. Pero sería muy importante. Yo creo que es fundamental para una buena formación que los hijos, nuestros nietos, sepan de dónde venimos y lo que ha pasado. Y tomen el relevo, ¿no? Y sigan tomando el relevo, que no se olvide. Esto es como el holocausto de Alemania, que no se olvide. Que haya gente que diga ha pasado y es real. Y puede volver a pasar.